Bienvenidos a Vistiendo a México, este espacio de comunicación, este podcast que estamos iniciando para darle voz a la industria del vestido, para comunicar las ideas, los pensamientos, el futuro, lo que hacemos alrededor de este gran ecosistema. Y me da un enorme gusto tener un invitadazo para este capítulo de estreno. Jorge de León, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, José Pablo. Realmente para mí es un honor. He estado en la industria del vestido, la confección y la moda nada más 35 años. Entonces, estar aquí hoy, que es un momento refundacional de la industria, estando en un primer episodio de Vistiendo a México, no solamente me encanta, te lo agradezco mucho, pero también me hace sentir privilegiado de pertenecer durante tantos años a esta industria en este país. Bueno, y cuéntanos, 35 años es una vida, es una carrera y has estado en diferentes lugares, es una industria que conoces a fondo, es una serie de familias, de personas, de organizaciones, de instituciones que te ha tocado ver muy de cerca, colaborando en algunas, entendiendo a otras, aconsejando a otras, compitiendo con otras. Cuéntanos un poco por qué tienes esa madera, esa experiencia para estrenar este podcast. Mira, es una cuestión entre suerte y destino. Yo llegué a la industria de la confección de rebote. Yo estudié economía y yo probablemente quería ser o político o analista bursátil o algo así cuando estaba muy jovencito. Y nunca pensé que iba a terminar toda la vida en la industria de la confección y la moda y de los trapos y de los hilos y de las agujas. Empecé por una mera casualidad en una compañía que hacía álbumes fotográficos en St. Paul, Minnesota, en St. Clair realmente, en los Twin Cities, con Webway empecé, y nuestro proveedor principal de equipos eventualmente era la parte de costura, que se trajo a México. Y entonces empecé a relacionarme con proveedores de costura. O sea, ¿cosían las portadas de los álbumes o qué era lo de costura que se hacía? Marroquinería, básicamente. Okay. En los álbumes tradicionales que hoy los medios digitales han matado casi, que ya no existen. Oye, y no te voy a preguntar el año, pero ¿en qué década fue más o menos? Al final de los 80s. Muy bien. Al final de los 80s, principios de los 90s, empecé a trabajar para Webway, y de ahí me fue interesando mucho más el proceso de confección, el proceso fabril, y por azares del destino, por un compañero de escuela que estudiaba conmigo, llegué a Rimoldi México, la compañía que representaba y era subsidiaria en México de la compañía de tecnología más avanzada en costura que había en Italia en aquel momento. Famosísimas máquinas Rimoldi, una belleza de máquinas. Todavía en algunas fábricas se pueden ver ahí. Todavía existen. Funcionando, gran marca. Todavía existen, y Rimoldi eventualmente se fusionó con Neki, eventualmente se convirtió en Rimoldi Faf también. Entonces las grandes marcas se fueron consolidando en Europa y empecé a trabajar con Rimoldi. También digo, de manera realmente casual, por una mera casualidad, porque un compañero mío, su padre trabajaba en la compañía y necesitaba una persona de confianza porque le habían hecho cosas que no le debían de haber hecho, y entonces empecé a trabajar con Rimoldi, y de Rimoldi fundamos Rimoldi del Norte, que tenía sucursales en Monterrey y en Aguascalientes. Yo me fui a vivir a Aguascalientes, y estando en Aguascalientes pasé a la parte de Burlington Denim Apparel Services. Ahí, en una línea de costura. Burlington en ese momento era una de las fábricas textiles más importantes del mundo, una de las compañías textiles más fuertes del mundo, y con un montón de divisiones, ¿no? Hacían tela, hacían ropa. La idea principal de Burlington Denim Apparel Services era consumir gran parte de la tela que se fabricaba en Yecapixtla. Consumirla en Aguascalientes, haciendo paquete completo. Haciendo pantalones de mezclilla. Pantalones de mezclilla y chamarras, sí. Camisas en los bajos gramajes, pero en vez de vendérsela a un proveedor nacional para que hiciera paquete completo, la idea en aquel entonces, con las modificaciones que hubo a partir del Tratado de Libre Comercio y con el impulso que hubo para ir tomando estos paquetes completos, donde no todos los confeccionistas que antes hacían solamente costura, corte y terminado,
no tenían la espalda financiera para soportar un pedido de 200,000, 300,000, 400,000 unidades. Oye, pero vamos a entender un poco qué es paquete completo, qué es eso. Mira, cuando tú pasas de ser el encargado de un servicio de corte, después un servicio de costura y después un servicio de terminado o de lavado o de algunas de estas partes en consolidado, a tú recibir una especificación y tener que entregar un producto terminado, se convierte en paquete completo. Entonces déjame entenderlo bien. La ropa que nos ponemos, unos pantalones de mezclilla, una camisa, empieza, no justo ahí, pero casi, con una tela. Una tela que salió de un hilo, el cual salió de una fibra, pero bueno, tenemos una tela y esa tela, para convertirse en una prenda que nos podemos poner encima, tiene que ser cortada con ciertos patrones y ciertas formas, y después las piezas hay que juntarlas con una máquina de coser o con otra tecnología que las junte para convertirlas en una prenda, ¿no? Y después terminarlas, dependiendo si requieren lavado, si no requieren lavado, si requieren sanforizado, planchado intermedio. Hay muchos procesos. Correcto. Hay muchos procesos de punta a punta, pero el gran cambio que vino cuando pasamos en México de ser un país netamente maquilador a ser un país proveedor de paquete completo, es que el dueño de la tela ya no era la marca. Antes el dueño de la tela era la marca. La marca, cualquier marca de estas grandísimas globales, le compraba la tela al proveedor de tela. La reservaba, la compraba. A veces la cortaba y a veces no, y la mandaba a alguien que le hacía los servicios de costura, terminado y empaque. Y eso para que esa prenda pueda llegar a una tienda. En ese momento solamente a una tienda física, ¿no? Solamente. Todos íbamos a una tienda física. En aquel entonces solamente una tienda física. Una tienda departamental o autoservicio o al tianguis a comprarnos una prenda de vestir. El predecesor de la parte del comercio electrónico fue el comercio por catálogo, que también era muy importante. Claro. No necesariamente iba a una tienda física. Había un gran centro de distribución de los almacenes grandes que sacaban catálogos y te los enviaban a tu casa. Y con un teléfono de disco marcabas para pedir por catálogo. El predecesor muy rudimentario del comercio electrónico fue la venta por catálogo, y había grandes catalogueros. Sí, yo me acuerdo mucho del catálogo de Sears, que era prácticamente un directorio telefónico y que cada temporada salía uno nuevo con lo que tú podías, con tal número de cosas, pedir tu prenda a la talla que querías, y entonces te llegaba por correo. Semanas después, y a veces no era la talla y había que regresarla, entonces... No, regresarlo era casi imposible. El proceso era largo. Era largo, complicado. Hoy día es muy diferente, pero el gran predecesor del comercio electrónico es esta parte de la venta por catálogo. Cuando pasa esto, las grandes productoras de tela se dan cuenta de que los productores que solamente hacían el servicio de costura, el servicio de corte, el servicio de terminado, o 2 o 3 o 4 de estos servicios, no tenían la espalda financiera para soportar el paquete completo. Entonces, si me dabas una orden... ¿Por qué un productor no tendría la capacidad financiera? No tenía la capacidad de comprar, reservar la tela y pagar por la tela, que es un porcentaje altísimo del costo de la prenda. Pagaban la nómina con lo que cobraban de maquila, y pagaban los servicios, y pagaban la renta. Pero cuando había que pagar $5 millones de tela, que te dieran una orden tan grande te mataba. Y los productores de tela empiezan a hacer dos cosas. Primero, a financiar la tela con el riesgo financiero que eso tiene. Y la otra cosa que hacen es absorber y decir, yo mismo voy a tener mis servicios de costura, acabado, lavado, para yo tener el riesgo, pero con mi tela y con mi inversión. Entonces, cambia radicalmente la industria de los que pudieron transitar a paquete completo y los que no. Eso fue sucediendo en México a finales de los 80, principios de los 90. Correcto. Y luego, dime si estoy en lo correcto, llegamos a un parteaguas muy importante, que fue el establecimiento de un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero para efectos relevantes de esta industria, en realidad entre México y Estados Unidos. Correcto. Finales del 94, empieza a funcionar en enero del 95. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La industria cambió radicalmente. La industria mexicana cambió radicalmente, no de manera brutal en velocidad, pero sí de manera diametral en cómo se organizó y cómo funcionaba. La industria tradicional americana
emigró muy rápidamente hacia el sur. Cruzó la frontera y empezó en la franja fronteriza y después permeó todo el país. ¿Y por qué? Porque teníamos una mano de obra más barata, porque los americanos ya no tenían las cuestiones arancelarias y porque sí teníamos una proximidad cuando la logística no era lo que es hoy. Esa proximidad era muy importante. Entonces, poder estar en un centro de distribución de Estados Unidos 2 días o 3 días después de haber lavado el producto en México, después de haber cocido, cortado y hecho todo el producto en México, era insustituible. Y las cadenas de valor no estaban acostumbradas a tener estos tiempos de entrega de 3, 4, 6, 8 meses que hoy vemos con Oriente. Estaban acostumbradas a que los jeans se hacían en El Paso y del Paso se iban al centro de distribución. Entonces, nada que no fuera comparable era sustitutivo. Pero la industria mexicana no había adoptado la tecnología ni los métodos de producción de los americanos. Ellos los habían refinado y refinado y refinado, habían trabajado en minutajes porque la mano de obra era mucho más cara, habían refinado métodos, habían refinado tiempos y movimientos, habían desarrollado ayudas de trabajo, habían adoptado tecnologías. Yo siempre he estado metido en la parte, desde Rimoldi, en la parte de tecnología. Rimoldi era de las más altamente tecnológicas para hacer una máquina de coser. Tecnología, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tecnología? Mira, cuando tú aplicas todo el conocimiento técnico que tienes en una línea para generar una innovación que te lleva a una mejora de manera continua, esa es la definición de la aplicación real de la tecnología. Cuando hablamos de sistemas, tanto sistemas físicos como sistemas de cómputo, y también a todas las innovaciones electromecánicas que puedes tener para automatizar operaciones repetitivas, hacerlas más precisas, hacerlas más confiables, hacerlas predictibles y hacerlas más baratas. Entonces, cuando hablas de tecnología, vas desde el software hasta las máquinas de impresión digital. Entonces, pasando por muchas cosas en medio, ¿no? Déjame repasarlo. Tenemos una industria, un ecosistema completo que fabrica un producto que todos los humanos utilizamos todos los días de nuestra vida. Y es probablemente el producto hecho por el hombre que más tiempo pasa en contacto físico con nosotros. Sin duda. Y estamos en un país, México, que ha tenido esa industria desarrollada a un nivel necesario para atender su mercado interno. Básicamente. Correcto. De repente se establece un acuerdo comercial con un mercado mucho más grande, que es los Estados Unidos, que hasta entonces atendía la mayor parte de su demanda de ropa internamente. Por sí mismo, sí. Ahí fabricaba su tela, ahí cosía sus prendas y ahí las distribuía a las tiendas principalmente o también a los catálogos. Pero ese país, esa economía, se había ido volviendo progresivamente más cara. Correcto. Para coser la ropa. Y eso, ese mismo progresión de los costos había hecho que se refinaran los métodos de producción, que se buscaran formas más eficientes, automatización, aplicación de tecnología y eventualmente lugares donde poder fabricar esa ropa de una manera más competitiva, más barata. Y ahí fue cuando se le abrió una oportunidad a México a partir de ya no tener aranceles para entrar a Estados Unidos. Sí, y además son todos esos factores y dos también que son importantes. Primero, sí había una proximidad cultural a Estados Unidos. Si bien tenemos esta distancia cultural emocional, había una proximidad cultural porque muchos de los migrantes desde los 50, desde las fábricas para la Segunda Guerra Mundial, desde antes, habían estado ya en la parte de la industria de la confección. Hay historias preciosas de migrantes del programa Bracero que justamente fueron a fabricar uniformes para los soldados del gobierno americano. Increíble. Es una historia, son historias maravillosas. Entonces, ahí empieza esta cuestión donde tienes un pasado rico y luego cuando llega a México, pero llegan de manera, por eso cambió radicalmente, a una industria que había atendido a su mercado nacional con sus potencialidades y sus limitaciones, a una industria que tenía que competir con un mercado poco más global en ese momento. Todavía no está China en el panorama, todavía no están
pero poco a poco más global. Estamos hablando de 1995. 90. Pero la fábrica del Paso que hacía los jeans hasta antes de eso, seguramente tenía entre sus empleados a muchísimos mexicanos, Sí. o hijos de mexicanos, o nietos de mexicanos. Entonces había una proximidad Así es, no solo geográfica, sino cultural. así es. Y entonces de repente se abre un espacio de oportunidad para que estas grandes empresas globales, marcas súper posicionadas, Levi's o Wrangler en los jeans, o las camisas Arrow que yo recuerdo, o la ropa de vestir Polo, o N número de marcas globales que producían millones y millones de prendas para ese mercado de Estados Unidos, de repente encuentran una oportunidad de hacerlo de manera más competitiva a un pasito más al sur de su frontera. Al sur de su frontera, sin tener los problemas de logística, de usos horarios y de largos tiempos de entrega, sin tener que tener esta transportación marítima y sin tener que tener estos problemas geopolíticos, porque no había un problema geopolítico real en México con la migración en ese momento. Siempre ha habido un problema, pero no era lo que es hoy. Y tenías, además de la proximidad geográfica, tenías la proximidad cultural y también tenías una gran ventaja. Ya habías refinado los procesos de manera exhaustiva para hacerlo competitivo en Los Ángeles, en El Paso, en Nueva York, en Filadelfia, en Pensilvania, en Miami, en todos estos lugares donde había altas partes de confección, que todavía existe en Estados Unidos la confección. Cuando decimos que desapareció es porque era grandísima y se hizo relativamente pequeña, y esa relativamente pequeña es más grande que muchos países, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, obviamente pasó de ser una industria enorme a ser una industria relativamente pequeña, emigró, y cuando permea hacia el sur, no solamente permea la tecnología, no solamente te mandaron todas sus máquinas medio nuevas y viejísimas, también te mandaron a todos sus ingenieros a capacitar al personal mexicano. Todos los mandos medios, los mandos altos y hasta las supervisoras de costura estuvieron migrando de Estados Unidos, expatriados a México, todas estas personas, estuvieron entrenando a aquellos que tomamos en aquel momento las responsabilidades que ellos tenían del otro lado. A mí me tocó la gran fortuna, y así llegué a Gerber. Ya no te he platicado cómo llegué a Gerber, donde estuve 21 años. Llegué a Gerber porque estando en Aguascalientes, estaba con Burlington y tenía a un mentor que se llamaba Bill Mills, que era el hombre que más sabía de corte automático de Gerber. ¿Qué es Gerber? Gerber es una compañía americana, fue recientemente adquirida por Lectra, entonces ahora es parte de Electro Systems. Es una compañía donde se inventó el corte automático para textiles. ¿Y qué es el corte automático? El corte automático es un sistema robótico que te permite diseñar de manera digital un patrón, graduar las tallas, acomodarlas de la manera más eficiente posible y después cortarlas sin intervención de un operador directamente sobre la navaja. O sea que si no conoce a alguien la industria y piensa en un sastre que tiende un lienzo de tela sobre la mesa y lo corta con unas tijeras, eso tiene mucho tiempo que no sucede en la fabricación masiva de ropa, ¿no? En la fabricación masiva de ropa no, la mayor parte del corte masivo está semiautomatizado o automatizado. Y entonces esto quiere decir que en lugar de cortar con unas tijeras un lienzo de tela, se tienden varias capas de tela, tantas como el sistema lo permita. Así es. Y después una máquina que está controlada por un sistema robotizado lo corta. Es un sistema de control numérico que corta esos patrones, que va afilando automáticamente la navaja, que va avanzando automáticamente el material, que lo mantiene en posición a través de vacío. Es un sistema bastante complejo. O, si no estás entre el paso de las tijeras y el corte automático de última generación, estás en algún lugar en medio. Ya no trazo con tiza para cortar, trazo con un trazador de gran formato, que es básicamente una impresora como la que está en los escritorios de todos, pero de 2 metros de ancho. Trazo con esa y en ese momento corto con una máquina manual, pero ya sobre una parte digital. Por eso decía que está o semiautomatizada o totalmente automatizada. Que además es impresionante de ver, ¿no? Quien ve por primera vez una máquina de corte automático en funcionamiento es algo fascinante, porque se están cortando decenas de piezas de tela de una manera que parece que está funcionando solita. Bueno, realmente está funcionando solita, la inteligencia está atrás, Correcto. y antes, Sí. pero sí está funcionando solita. Lo que sucede en la industria hoy
es totalmente diferente a lo que sucedía antes de esta migración de los gringos. Vinieron los americanos, pero vinieron con sus máquinas, vinieron con su tecnología, pero vinieron con todos sus sistemas. Sabían perfectamente cuál es el costo por minuto, sabían perfectamente dónde hacer el doblez exactamente para que fuera más barato, para que tuviera mejor calidad, para que tuviera mayor durabilidad. Es decir, había muchísimos años de experiencia que el mercado mexicano absorbió en un par de años. Yo te voy a contar una anécdota que siempre me ha parecido fascinante. En el taller familiar, donde yo estaba trabajando a tiempo parcial mientras estudiaba mis primeros semestres de carrera de ingeniería industrial, pues nos enfrentamos a este cambio de paradigma. De repente dejó de haber pedidos en México de los que hacía el taller, porque además el Tratado de Libre Comercio coincidió con una fuertísima crisis que devaluó el peso a la mitad de lo que valía contra el dólar y que además significó que el mercado de México se frenó. Y entonces muchos talleres, el de mi familia entre ellos, se vieron enfrentados a la decisión de si le entendemos a esto que se llama exportación y que significó un cambio completo de paradigma. Y uno de esos fue que los gringos que estaban viniendo con mucho apetito a buscar a ver quién me fabrica, pues iban a tocar las puertas y nos tocaron la puerta y dijeron, a ver, necesitamos que nos fabriquen, pero necesitan un departamento de control de calidad. ¿Cómo? Si nuestra calidad es muy buena, no tenemos queja de los clientes, el mercado consume lo que hacemos. Muy bien, pero necesitan un departamento de calidad porque así dice nuestro manual. Y entonces a mí de 16 o 17 años, que ya había llevado una materia de control estadístico de la calidad en la universidad, se me encarga formar este departamento de calidad. Y viene la primera visita de estos ingenieros gringos, súper expertos, muy experimentados, conocedores, y me preguntan, ¿cuál es el nivel de rechazo en su línea de producción? Y mi adolescente yo de 16 años les dice 0. Y se me quedaron viendo como a un ave rara. Eso no existe. ¿No? Como, ok, a ver, vamos a revisarlo. Vamos a tomar 100 prendas, camisas que en ese entonces hacíamos y vamos a revisarlas. Y esas 100 camisas tuvieron 72 defectos. Que no eran defectos para nosotros, para nuestro mercado, una puntada que se bajaba o una diferencia minúscula de medida, no era defecto, pero para ese mercado que controlaba la calidad, que necesitaba que a sus 100 o 500 tiendas llegara la misma prenda de la misma manera, ese control de calidad era muy importante. Y entonces tuvimos básicamente que parar la producción durante un mes completo a entender lo que era un sistema de calidad. Y eso pasó en miles de fábricas en México. Eso pasó en todas aquellas que sobreviven ahora, porque todas las que no tenían y siguieron sin tener, ya no están en la industria, porque la industria nacional también se ha vuelto más exigente. El consumidor nacional, al tener el acceso después del Tratado de Libre Comercio a todo lo que no teníamos acceso cuando éramos niños, claro, a todo aquello que no podías, a todo aquello que no podíamos comprar legalmente cuando éramos niños, cuando tuvimos acceso también nos dimos cuenta que eran distintos. No quiero decir marcas, pero mis tenis no eran los mismos que me compraba en Fayuca. Claro que dilas. No, bueno. No era lo mismo mis Panam que tenía que llevar a la escuela porque no había otros que cuando te trajeron tu primer par de Nikes, ¿no? Sí, que además tenían ese aroma ilegal, ¿no? Que alguien los había traído escondidos en una maleta, se había brincado la aduana. Pero ahora me gustan más los Panam porque ahora ponerte unos Panam es bastante chic. Correcto. O sea, cambian las cosas. Y ahora están mucho mejor hechos porque ya los hacen con control de calidad. Porque se adaptaron. Claro. Porque se adaptaron. ¿Qué es lo que sucede? Llega esta oleada y la industria cambia y adopta la tecnología. Y cuando adopta la tecnología para exportación, también permea hacia el mercado nacional. Y los productores nacionales empiezan a adoptar estas mismas tecnologías. Porque vienen ingenieros, tú sabes que esta industria es de alta rotación, tanto en los mandos medios, es de alta rotación realmente, y somos pocos. Entonces te encuentras a alguien que trabajó en la fábrica de trajes de Coyoacán, lo encuentras en la del centro, y mañana lo encuentras en una que está en Puebla, y mañana lo encuentras en una que está en Mérida, y siempre somos los mismos, nada más bailando con diferentes personas. ¿Qué es lo que pasa con todos estos ingenieros? Aprenden
y le dan pie a dos cosas. Al gran éxodo de nuestros confeccionistas a la industria automotriz. Porque así como aprendieron a hacer las grandes marcas, aprendieron a hacer control estadístico de la calidad y todo. Y cuando llegan las automotrices, con mejores condiciones, se llevan a todos estos ingenieros. En una siguiente ola, ¿no? Es decir, que, Siguiente ola. que la evolución de esta industria de la confección también sirvió para industrias con otro nivel de sofisticación que fueron importantes para, digamos, complementar la estructura económica, el andamiaje económico de nuestro país. La industria automotriz hoy en México, y sobre todo la parte de partes flexibles en México, que es de lo más importante del mundo, no existiría hoy como es, o hubiera tenido una dificultad mucho mayor sin la industria del vestido y de la moda. La industria del vestido y de la moda se convirtió en un semillero, tanto de ingenieros, como de operarios, como de supervisores, para la industria automotriz y después para la industria aeroespacial. Y cuando se fue refinando. Cuando dices partes flexibles, ¿qué estamos hablando? ¿De las vestiduras de los coches, de los asientos de los aviones? Así es, todas las cosas que se pueden patronar y cortar de manera plana, pero que no son rígidas. Es decir, la vestidura de tu coche. Patronar es hacer una forma que después se une a otra forma para formar un objeto tridimensional. Ok. Entonces, estamos pasando de una industria en México que era rudimentaria, básica, que atendía necesidades de un mercado que en ese momento era menos exigente y que de repente con la apertura de fronteras empezó a tener, por un lado, acceso al consumidor a productos de marcas globales, mucha mayor variedad, mucho mayores estilos, y por otro lado, la industria a tener un nivel de sofisticación mucho más importante y además a crecer muy aceleradamente, porque la transferencia de producción de Estados Unidos a México entre 1995 y el 2000 fue muy acelerada, muy importante. Sí, y perdimos una gran oportunidad. En ese momento perdimos una gran oportunidad porque no aprendimos a ver la industria como industria. La industria nos asumió como industria y como cadena de suministro. Y entonces no dimos los pasos como país para asegurarnos mantener esa competitividad y no vimos en el horizonte China, Vietnam, Camboya, Bangladesh. Estaban muy lejos. Se veían muy lejos de Estados Unidos, se veían muy lejos de nuestro mercado natural, que era Estados Unidos. Además con una... que sigue siendo Estados Unidos. Con una mala fama, ¿no? De productos de poca calidad, corrientes, chafas, no se percibían como una competencia para la entonces muy boyante industria de la confección en México. No eran una amenaza y nunca los percibimos como tales y por lo tanto no integramos la cadena para hacerla todavía más competitiva y después resultó que a través de tratados comerciales, geopolíticos e internacionales, todos estos países pasan de estar muy, muy lejos a estar muy cerca. El mundo se hizo muy pequeño. Se globalizó rápidamente. Se globalizó muy rápidamente, la logística cambió, los tiempos cambiaron, las inversiones de los gobiernos en el desarrollo de ecosistemas tecnológicos y ecosistemas productivos propiciaron una integración mayor de producto y una variabilidad mayor de producto y una cantidad de opciones mayores a precios muy, muy competitivos. Y entonces China dejó de estar lejos. Vietnam dejó de estar lejos. El competidor de Vietnam está a la vuelta de la esquina hoy. Y ese es un cambio también que no vimos como industria y desafortunadamente no nos fortalecimos lo suficiente para poder competir. Y ahí vino la segunda caída de la industria de la confección en México. Dices que perdimos una gran oportunidad. Sí. ¿Cuál es esa oportunidad que perdimos? Mira, si tú ves lo que pasó en países como Vietnam, como Camboya, como Turquía, y si lo ves más cerca como Colombia, el sistema moda, el sistema confección, desde la fibra, desde la tierra hasta la prenda terminada, se han ido integrando a través de políticas públicas muy claras, donde la cadena de valor es la que compite como países. Los industriales compiten como empresas. Cada industrial debe competir como empresas. Pero las empresas todas, para competir en un mercado y para dominar un mercado, para mantener su posición en el mercado, tienen que competir como cadenas de valor. Si no van hermanadas desde el principio hasta el final, los esfuerzos hacen que en vez de tener intereses comunes en hacer una cadena de valor, tienen intereses encontrados. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando la Cámara Textil y la Cámara de la Industria del Vestido
estaban en disputas muy graves porque los confeccionistas querían que quitaran los aranceles a la tela y los textileros querían que los subieran. Eso no tiene muchos años. Tiene menos de los 35 que tengo yo haciendo esto, ¿no? Había esta disputa. Hoy estamos de nuevo ante una disputa parecida. No sabemos el diferencial en lo que está pasando ahora. Esto no tendríamos mucho de qué hablar porque no tenemos certidumbre, no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que si estuviéramos mejor integrados, estaríamos mejor preparados para enfrentar lo que sea. Pero ahora pareciera que nos estamos buscando mover como país a un esquema de mayor contenido de valor nacional. Ese es el objetivo expresado. El gobierno de México quiere que una mayor parte del valor de los productos que fabricamos, ya sea que se consuman en México o que se exporten a Estados Unidos, estén hechos en México. Y en la ropa eso significa, en los casos de las fibras naturales, la siembra en el campo y después el proceso que se hace para convertirlas en fibras, en hilos, tejerlas en telas, hacer la ropa y llevarlas hasta las manos del cliente a través de la promoción y todo lo que implica esta industria. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Por qué deberíamos hoy estar atentos a no volver a perder una oportunidad? Sí, necesitamos fortalecer la infraestructura. Hay varias partes de infraestructura. Unas son nacionales para todo y otras son específicas de la cadena, desde la fibra hasta el retail. Ya pasando de la confección también en la parte comercial. Tendríamos que integrar mejor la cadena porque desafortunadamente hoy, si bien hay opciones, las opciones son limitadas. No tenemos una cantidad muy importante de textiles que tienes que importar porque no existen o no hay una oferta consistente en ellos. No tienes tantas opciones, igual en las habilitaciones, en los embellecimientos. No existe la cantidad de opciones que hoy tú encuentras. De veras es aterrador, si lo ves desde la parte de la industria, caminar un día por Vietnam o caminar un día en Turquía. Es aterrador ver la cantidad de opciones, la cantidad de desarrollos, la cantidad de innovación que hay que nosotros en México hoy no tenemos. Tenemos industrias muy evolucionadas, sin duda. Desafortunadamente no son una masa crítica de industrias porque nunca las logramos conjuntar a través de una política pública clara de darle mayor valor a lo hecho en México y darle también cómo ser competitivo a través de ejemplos que hemos visto que funcionan en el mundo. A ver, la baja de impuestos, por ejemplo. Porque sin duda nos hemos quedado atrás de otros competidores en esta variedad, en esta cantidad de opciones, porque lo han trabajado bien. No por otra cosa, porque lo han trabajado bien y no ha sido un trabajo de poco tiempo, ¿no? Ha sido un trabajo cuando menos de 30 años, desde que empezó a visualizarse esta oportunidad de globalización o de las oportunidades que la globalización permite, que tiene efectos de un lado y del otro, pero hubo países que decidieron, vamos a apostarle a este mercado, vamos a apostar a que esta industria sea competitiva, a que se forme realmente una cadena, a que la infraestructura funcione y a que podamos a través de ello generar todo lo bueno que genera esta industria. Muchos empleos, muchos de ellos para mujeres, muchos de ellos en comunidades muy democráticos, muy esparcidos, muy completos. Y en México estamos al lado, a un paso de este gran mercado de los Estados Unidos. Y sí tenemos productos muy competitivos, sí, claro. Sí tenemos empresas de clase mundial, sí somos capaces de hacer muchas cosas, tal vez no todas las que hacen en otros países, pero muchas sí. ¿Cómo ir de aquí hacia adelante? ¿Cómo hacer que esas fortalezas que hoy tenemos nos permitan seguir construyendo y dar el siguiente paso? Mira, en la parte de infraestructura hay dos partes. La infraestructura que los empresarios pueden generar y la infraestructura que solamente el gobierno puede generar. Hoy día nuestra infraestructura carretera no da para ser un país con estas capacidades. Nuestros trenes de carga no dan para hacer lo que necesitan estas capacidades. Nuestros aeropuertos, tenemos ahora algunas cosas por ahí, pero no dan para tener la conectividad. Entonces la infraestructura es importante. Pero la infraestructura no está en manos de los empresarios necesariamente. Entonces, ¿qué está en manos de los empresarios, de las cámaras, de las organizaciones y de la gestión con el gobierno? Es una visión de industria.
La industria mexicana, para volver a crecer, para retomar ese lugar que tuvo y que después perdió, pero que puede volver a tener, lo que tiene que hacer es asumirse como una industria, no asumirse como sectores y empresas. Hay que verla completamente de punta a punta. ¿Cómo hacemos que todo el país compita como una cadena de valor? Si no tenemos los textiles, si no tenemos la infraestructura para generar los textiles, ¿qué incentivos tenemos que tener para que eso suceda? Si nuestras plantas de avíos están reduciéndose cada vez más, porque los exportadores también se fueron muchos y mandaron el trabajo a otro lado, y los demás tuvieron que mover, porque al final el que le vende los botones a alguien, pues se tiene que ir a donde le compren los botones. Lo que tenemos que hacer como industria es generar un valor percibido total de la cadena. Cuando tú generas un valor percibido total, entonces te conviertes en un país competitivo. Ya no es una empresa competitiva, ya no es un sector muy especial competitivo, es un país que compite como cadena. Déjame regresar un poquito en eso, porque dijiste algo muy importante: la infraestructura, las comunicaciones, las carreteras, los trenes de carga, los aeropuertos, pues no le sirven solo a una industria, le sirven a todo un país para generar más empleos, empresas más competitivas, más riqueza, más prosperidad. ¿No deberíamos construir un mejor acuerdo social de entre todos enfocarnos en eso? Dijiste, no está en manos de las empresas, pero en parte sí está en voz de las empresas organizadas, y en voz de las instituciones académicas y en voz de las comunidades que están interesadas en generar ese empleo, que hablemos de esa infraestructura y pongamos las necesidades en el camino en que nos puede llevar a esa competitividad. Sí, y esa es una parte. Y la otra parte es el saber hacer. Hemos perdido, desafortunadamente, en la industria de la confección y la moda, en favor de otras industrias, como decíamos hace rato, pero hemos perdido poco a poco, se ha erosionado, no ha dejado de existir, pero hay una gran pérdida de conocimiento. Hay una gran pérdida de conocimiento donde hoy es complicado para muchas de las industrias conseguir gente que tenga A, la experiencia, y B, las ganas de trabajar en esta industria. A ver, pero es complicado hoy. Pero también hay una gran oportunidad de generarla, porque no estamos carentes de infraestructura educativa, de centros de estudio, de incluso intercambios con universidades que son especializadas en este tema. Entonces, yo lo que creo es que es ir poniendo las partes. Y poniendo el foco. Para mí es, si no nos enfocamos en generar esta gran población que esté lista para este cambio, que esté preparada, que esté capacitada y que entienda, si no nos enfocamos en los centros de innovación, donde la innovación llegue a todos, donde las marcas de tecnología puedan estar siendo realmente palpadas por la industria en general. Si no tenemos a estos mandos medios capacitados, a estos mandos altos capacitados, para que la industria florezca, podemos hacer todas las inversiones en maquinaria y en software y eso no sirve. Las máquinas son controladas todavía por seres humanos. Y lo seguirán siendo. Y lo seguirán siendo. En el fondo lo seguirán siendo. En el fondo. Y las máquinas necesitan no saber con qué, sino saber cómo. Y el problema es que hoy estamos perdiendo gran parte de esto. ¿Qué viene? Me preguntabas qué vienen. Macrotendencias. Ayer nos desayunamos todos con la publicación de las reglas del derecho a reparar para la industria textil en Europa. El derecho a reparar ya no es solamente tus electrodomésticos, ya no son solamente tus pantallas y tus archivos digitales. Hoy el derecho a reparar llega a la ropa, donde tú tienes derecho a saber qué va a pasar con tu ropa una vez que se descarte, que tienes el derecho a repararla, cómo funciona el derecho a repararla, la circularidad. Entonces, una tendencia es que los gobiernos, ya empezó la Unión Europea, pero eso va a permear, poco a poco se van a meter más en algo que de este lado del mar, tanto al norte como al sur, no nos gusta mucho que el gobierno nos diga qué es lo que tenemos que hacer. No nos encanta. Y lo digo claramente, tanto hacia arriba como para hacia abajo,
De este lado, en las Américas, no nos gusta mucho que el gobierno sea el que nos diga cuál es la regulación que tenemos que seguir. Somos más renuentes a seguir una misma línea. Así es. Pero pues también en esa discusión de diferentes ideas, si logramos construir un buen consenso, podemos avanzar. Y Pero también, es irreversible, porque al final no nos va a gustar, pero no nos vamos a poder escapar. O sea, la parte de sustentabilidad es una parte que si hoy es una parte de discurso y va a dejar de ser una parte de discurso, vas a tener que cumplir. buena noticia. Es una buena noticia. Es un buen problema que tener. Claro. La otra tendencia es la industria textil y la confección es preciosa, maravillosa y hermosa y es la segunda más contaminante del planeta. Dios mío, después del carbón y el gas, no hay nada más contaminante que ser ropa. Tú decías hace rato, bueno, porque la ropa nos la ponemos todos, entonces obviamente también es algo que se hace más que otras cosas, ¿no? Sin embargo, gran parte de la contaminación no está en los procesos. La gente dice, sí, claro, porque se usa agua para blanquear el algodón y luego para lavar los jeans. La parte más dolorosa, la parte más que más nos debería apenar a todos, es que una tercera parte de la ropa que se produce nunca se usa. Y eso sí debería preocuparnos a todos. ¿Y por qué? ¿Por qué no se usa? No se usa. Una de cada 3 prendas que se producen, ¿por qué no se usa? Porque se pasa de temporada, porque llega al almacén y no gustó, porque llega a las tiendas departamentales y ya se remató, y ya se bajó, y ya se volvió a bajar, y hay que sacarla porque llega la nueva temporada, porque la moda rápida nos ha llevado a producir cosas muy bonitas y muy baratas, y absolutamente inservibles y muy baratas también. Oye, Y eso nos ha llevado a una sobreproducción enorme. porque antes de la revolución industrial, hacer una tela en un telar de mano era increíblemente caro, y luego coserla a mano con aguja e hilo era increíblemente caro. Entonces, una prenda más vale que te durara Toda la vida. o varias generaciones, Varias ¿no? generaciones. O varias O generaciones. varias vidas. Y hace no tantas generaciones, todavía los calcetines se surcían. Claro. Y hoy, en efecto, la inmediatez de poder comprar algo, principalmente comercio electrónico de mala calidad, de un gran marketing digital, pero una realidad muy diferente en lo físico, ha llevado a que se consuma mucha más ropa de la que realmente se necesita, con un nivel de calidad mucho menor. Pero mucha ropa ni siquiera sale del anaquel. Ni siquiera sale del centro de distribución cuando hay que quemarla. O se va a un incinerador, o se va a un desierto, o se va al Ejército de Salvación, o se va a no sé dónde, pero no se usa. ¿Qué tendencia está revirtiendo esto? La producción bajo demanda. Primero vendo y después produzco. Oye, Pero la producción bajo demanda implica que tengo que tener sistemas tecnológicos porque la gente dice, sí, primero me vendes, después me produces y me entregas mañana. y eso si está- yo eso soy cambia. un consumidor, ¿por qué me debería importar esto? Si lo atractivo para mí es poder tener la ropa que yo quiero para vestirme como yo quiero, lo más rápido posible y lo más barato posible. Lo demás, ¿por qué me debería importar? Bueno, si piensas en la supervivencia de los seres humanos más allá de lo que decía Greta Thunberg, que la única salida es que nos extingamos, la única salida ecológicamente amigable es que extingamos a la raza humana. Yo sí quisiera que mis hijos tuvieran un futuro mejor y que no vivieran entre basura, en primer lugar. Y sí quisiera que esa sobreproducción se utilizaran los recursos de mucho mejor manera para generar más riqueza y no para generar basura. Eso es una parte. ¿Por qué me debería importar? Porque no debo ser un consumidor totalmente desinformado. Cuando yo digo, yo quiero ropa, la que yo quiero tener, y la quiero rápido y la quiero barato, tendría que pensar si eso es realmente lo que quiero. Tendría que pensar si es el mejor uso de mi dinero, tendría que pensar si ese uso de mi dinero es racional y qué le estoy dejando a mis hijos, qué le estoy dejando a las nuevas generaciones. Tendríamos que pensar, yo tengo toda la ropa que yo quiera tener, sí, y rápido, sí, y de buena calidad también. ¿Qué es lo que sí quiero? ¿Y qué es lo que no quiero que suceda? Que para que me puedas vender una playera en 10 pesos, tienes que hacer millones y millones para que te salga el costeo y las tienes que traer de no sé dónde, y si vienen con plomo o sin plomo no te importa.
Deberíamos de pensar como consumidores si nos importa. O si su origen tuvo parte de trabajo infantil, O forzado. trabajo forzado, o cualquier tipo de abuso a derechos humanos. Así es, tendríamos que empezar a pensar Y como se si hace eso no importa. Y como se hace muy lejos, hoy es más difícil que el consumidor lo vea. Así es. Lo que tenemos que pensar es si eso realmente es lo que me importa. Si me importa, y entre más informado esté el consumidor, más exigente se vuelve. Oye, y consumidores de ropa somos absolutamente todos. Entonces, lo que me estás diciendo es que hay una responsabilidad de quienes compramos ropa, que somos todos, de quienes usamos ropa, que somos todos, de entender un poco mejor este proceso, de ir más allá de ver algo en una pantalla pequeña que me gusta y rápidamente con un botón esperar tenerlo en la puerta de mi casa al día siguiente, Tendríamos sin que ser, importar lo que sucede. sin importar, es que el problema es que no nos importa lo que sucede. En el momento en que sabemos lo que puede estar sucediendo, nos empieza a importar. Te voy a dar un ejemplo que me encanta porque hay que pensar como niños. Nosotros tenemos mucha experiencia en la industria del vestido, en esta industria de la confección, del vestido, de la textil, de toda esta parte. Todo este ecosistema, Sistema. nos gusta llamarle ecosistema porque Este- es así, es una esfera en la que vivimos y convivimos y todas las partes se entrelazan. Me gusta más que la que yo iba a usar porque iba a decir esto es un zoológico, ¿no? Pero A veces, sí, a veces. es un zoológico, pero bueno, sí es un ecosistema y los ecosistemas son así. Hay que pensar como niños. Cuando yo tuve el gran privilegio también de estar en la parte de producción de uniformes con una de las compañías más maravillosas que hay en México que se dedica a hacer uniformes. Yo un día le llevé una playera a mi hija y le dije, mira, esta playera es sustentable porque está hecha con poliéster reciclado y la hacemos así, y la hacemos así. Y entonces estamos sacando botellas de refrescos y las convertimos en playeras y tenemos un proceso de control de calidad y le vendí todo este tema porque venía yo muy orgulloso de que estábamos lanzando nuestra playera sustentable. Que por cierto, hoy puedes ver en 24,000 sucursales, todas vestidas iguales todos los días, ¿eh? Por ahí si sabes de alguna cadena comercial que tenga unas de esas, más o menos ese tamaño, pues las puedes ver todos los días, son sustentables. Y le dices, mira, y estaba yo muy orgulloso de que habíamos lanzado una playera de la línea Premium sustentable. A las 3 semanas le piden a mi esposa que lleve a mi hija con una playera color negro, porque van a hacer una cosa en la escuela donde los van a poner en... Y tenía que llevar una playera negra. Y llega mi hija a una tienda muy prestigiosa en este país, y llega con la señorita y le dice, escogen una playera, le dice, esta playera. Ah, sí, esta playera. Y le pregunta a mi hija, oiga, señorita, ¿esta playera es de material reciclado? Y la señorita, en su concepto del mundo, le dice, claro que no, porque en esta tienda de prestigio, todos los materiales son de primera. Y mi hija tomó la playera, le hizo bonita y dijo, entonces no la quiero. Tenemos que pensar como niños. Tenemos que pensar, ¿no está hecha de material reciclado? No lo quiero. ¿Tus jeans no son de segunda mano? ¿No les hiciste tru para que siguieran durando? Entonces no me los pongo. Oye, ¿traes un saco nuevo todos los días? Pues eres un animal, ¿no? Porque tendrías que traer prendas durables y tendrías que ver la manera de que se vieran diferentes todos los días. Oye, pero es entonces, diferente. si se consume menos ropa, Sí. ¿no va en contra eso de los empleos y de la industria? No necesariamente. ¿Por qué? Porque no es que tengas que producir necesariamente menos ropa, tienes que producir menos de lo que sobra. Y tienes que aprender a producir lo que se necesita. Como con los alimentos, ¿no? ¿Cuánta comida de la que se produce en el mundo se desperdicia mientras hay hambre en algunas otras partes? Tú entiendes la cantidad de alimentos que tiramos en América del Norte, para no decir solamente un país, los 3 países. Con eso alcanzas a darle de comer a toda la población que está muriéndose de hambre en otras latitudes. Increíble, sí. Se tira todo y más. Y nos encanta. Porque yo tengo un amigo, don David, que algún día me enseñó que cuando tú pones la mesa para que alcance tiene que sobrar. Lo he escuchado. ¿No? ¿Alguna vez? Sí. Entonces, en mi casa, cuando se sirve la cena,
y cuando se recoge la cena sobra la misma cantidad de comida. Y hay veces que no hay más que, después de 2 veces comer lo mismo, no hay más que tirarla. Y eso está mal. No hemos aprendido a hacer eso. La otra es que si hiciéramos prendas más durables y con mayor valor agregado, también tendríamos más minutaje y la industria no vive de prendas, vive de minutos de costura. A ver, acabas de decir una palabra que es un concepto que me parece central, valor agregado. Mi pensamiento es que nuestra industria, en esta evolución que ha tenido de pasar de una industria que atendía necesidades de un mercado menos sofisticado a una apertura comercial con un socio grandote, pero además inmersa en una globalización que la hizo más sofisticada, más experta, con mejores procesos, más tecnológica, y que, como bien dijiste, no aprovechó del todo esa oportunidad, perdió una ola que pudo haber sido valiosa, pero que nos ha enseñado muchas lecciones para buscar no volverla a perder. Hoy la industria de la confección, de la moda y del vestido en México debería, en mi opinión, buscar valor agregado. Sí, claro. ¿Qué es valor agregado? Mira, cuando tú tienes un océano rojo y un océano azul, como es la moda ahora de las cuestiones del tipo de negocio en el que estás, en uno está lleno de tiburones y sangre y en el otro no hay nadie. Cuando tú tienes una prenda donde no estás compitiendo con todos aquellos que la pueden hacer más barata que tú y estás compitiendo con aquellos que no la pueden hacer mejor que tú, estás hablando de valor agregado. ¿Y cuáles son los atributos que le dan ese valor agregado a una prenda de vestir? Pues mira, si tienes una prenda que sea necesariamente por su naturaleza comoditizable, pues en los americanos es un genérico, es un commodity, no tienes muchos puntos de valor agregado que puedas llevar al mercado. Un commodity es algo que casi cualquiera puede hacer y entonces se acomoda en donde las condiciones sean más baratas. Entre más barato se puede hacer, si todo el mundo lo puede hacer, hay que buscar quién lo hace más barato. Sí. Cuando tú tienes una prenda que lleva mayor cantidad de detalle, mayor atención a la calidad, mejores materiales, mejores habilitaciones, mejores tecnologías para lograrla, y llegas a una prenda de mucho más valor agregado, donde yo sí estoy dispuesto a pagar como consumidor un valor mayor por una prenda que yo sé que tiene todos esos atributos. Oye, o además un mayor contenido de talento humano, También. de creatividad en su diseño, También. de innovación, O de sostenibilidad. o de sostenibilidad, o de atributos técnicos. Es decir, hay muchos puntos de valor agregado. Así es, así es. Si tú tienes yo te voy a decir, yo tuve una experiencia casi religiosa hace algunos años en Colombia. Nos pusieron en una misión y nos dispararon a 3 metros con un saco, caballero. Y a ninguno de los que nos dispararon los mataron, no nos pasó nada. Con una pistola de Una dardos pistola. o Con una pistola una no de arma gran de fuego. no de gran calibre. Te pusieron un saco y te disparan con un arma de fuego. Así es. Y no nos pasó nada. Es una prenda de valor agregado. Eso es valor agregado. Es valor agregado. Que esperemos nunca necesitar. Que esperemos nunca Eso necesitar. tiene valor agregado. Pero eso es un valor agregado. Cuando tú dices, yo me puedo comprar este saco que es ligero, pero que hasta cierto punto, también si te disparan con un cañón, pues no hay nada que te pueda salvar, pero hasta cierto punto te da blindaje. Tiene un valor agregado. Y además es perfecto. O sea no solamente es un saco de alta calidad de protección, sino que también... Y esa experiencia se la repetían a toda la gente que iba. O sea, era parte del tema, ¿no? Era parte de enseñarles. El nivel de calidad tiene que ser 100%. El 99%. 99% no funciona. Y era parte de lo que hacían para cuando recibían a las misiones extranjeras o a las misiones de las asociaciones, ¿no? O si piensas en la posibilidad de uniformes escolares que protejan a los niños de la radiación solar, por ejemplo. O, como dices, tema de sustentabilidad. Entonces, si yo soy un consumidor y una prenda me cuesta el doble que otra, pero me va a durar 5 veces más, tan solo la propuesta de valor ya cambió. Y si además es sustentable y sé que va a contaminar menos que la otra, y si además tiene atributos, entonces creo que debemos proponer, pero todos, no solo la industria, sino ir a ese valor agregado. Pero la propuesta de valor cambia, pero hay que ver si la percepción de valor del individuo que compra también cambia.
Porque si él lo que percibe es que me va a durar 5 años, entonces me van a ver igual durante 5 años, y entonces no estoy Bueno, en ahí hay la moda. ahí hay otro espacio de innovación, porque entonces ya puedes pensar en si cambia de color la prenda o Sí, si le haces otro. Entonces, claro. es un universo que no se acaba. Pero quiero terminar preguntándote sobre este ejemplo que mencionabas de Colombia. Creo Sí, que Colombia es uno de los países que lo ha hecho bien, ¿no? es uno de los países que lo ha hecho estructurado mejor. bien un ecosistema de una industria completa. Así es. Empezaron a trabajar muchísimo en la parte de educación. Antes de empezar en la integración, en la financiación y en la ejecución, empezaron a trabajar en la parte de educación. Eso tiene muchísimos años. El talento y el conocimiento son y van a seguir siendo la base. Y ahí empezaron. Y después decidieron, desde una política rectora, no regulatoria, sino desde una política de visión rectora, que querían hacer un sistema de moda. Que no eran unos compitiendo con otros, sino que eran un sistema que como ecosistema tenía que sobrevivir y ser juntos. Hicieron muy bien la parte de que el colombiano se la crea. Aquí en México nos han dicho desde que yo era niño que lo que está hecho en México está bien hecho y hecho en México significa alta calidad, y hoy nos están diciendo orgullosamente hecho en México, y hecho en México tiene un sello, y los mexicanos seguimos pensando que lo hecho en México está muy bien hecho, pero cuando tengo que comprar, compro con la cartera. Igual que el No americano. hemos terminado de dar el valor a todo eso No, extra no que nos- representa lo hecho en México. No nos la creemos. No terminamos de creernos. Porque tenemos que entenderlo, ¿no? Que sí es la calidad, por supuesto, Claro, pero también es la prosperidad de nuestro país, así es. también es el valor de nuestra industria, también es la infraestructura que tenemos, es todo el beneficio. La decisión que tomas es esta playera. Esta está hecha en México. Estoy seguro porque yo vi cómo sé eso. Esta playera y este saco está hecho en México. Este lo sé porque yo lo hice. Lo auditamos y si no hubieras traído prendas completamente hechas en México, no habríamos podido Así invitarte es. a este podcast. Y estos jeans los hice yo en Burlington para que veas qué bien hechos están. Estos jeans tienen casi 30 años. Y no han contaminado, por lo tanto, ¿no? ¿No? Y los uso todas las veces que las quiero usar y todavía los tengo. ¿Qué es lo que tienes que decidir? Tenemos que decidir como consumidores mexicanos también quiénes somos. A igualdad de circunstancias, entre esta playera y una playera hecha en Vietnam o una en Bangladesh o una hecha en Honduras, que son muy buenas todas, o en Turquía, muy buenas. Yo estaría dispuesto a pagar 10 pesos más por esta playera que está hecha en México, ¿sí o no? Si la respuesta es no, ahí está el cambio que estamos necesitando. Si la respuesta es sí, porque entonces impulso a mis amigos de Puebla que hacen esta playera, y si no, y a mis amigos de Santiago Tianquistengo que me hicieron mi saco, y a mis amigos de Aguascalientes que me hicieron mis jeans. Entonces, si pienso eso y estoy dispuesto a pagar un poco más, sí. Si estoy dispuesto a pagar menos, voy a terminar a donde se vaya la industria de la confección en el futuro. Ya pasó por Asia y ya se fue a África subsahara, y de África subsahara se va a ir a quién sabe dónde. Claro. Siempre va a haber un lugar más barato. Siempre va a haber un lugar más barato. Espérate a que terminen el lío que traen en Jordania, Gaza, Cisjordania y demás, y entonces va a haber más barato todavía. Correcto. Y después, cuando no esté ahí, va a haber otro lugar en el mundo que sea más barato. Nunca vamos a terminar de ser los más baratos, por eso tenemos que ser los mejores en el nicho. Por eso decimos, estamos concluyendo que la causa principal, el origen, parte de creérnosla, Así es. de un cambio y un refuerzo cultural y educativo, y que eso permea todo. Entonces, hay que trabajar juntos en Hay que construir. trabajar en eso, pero yo te diría que tengo muchos amigos en Colombia y yo creo que si los junto los días, años en Colombia en los últimos 25 años, por ahí sí junto todos los días que estuve, y quiero mucho a la industria colombiana porque es un ejemplo a seguir, te diría esta parte. Ellos sí consiguieron que el colombiano se la crea. Que el colombiano en igualdad de circunstancias prefiere un precio mayor si es colombiano. El colombiano sí hace eso. Nosotros no hemos llegado ahí. No hemos llegado a convencer de lo que hacemos en México si está bien hecho. Tenemos el sellito y está padre. Pero lo que no tenemos es una conciencia
realmente nacional. O sea, a trabajar en construirla, a trabajar en construirla. Para que mi hija llegue y le diga, ¿es poliéster reciclado? Y le digan sí. ¿Y está hecha en México? No, no la quiero. Claro. Jorge, muchas gracias. Ha sido una gran conversación. Nos queda, por supuesto, material para muchos episodios más. Espero tenerte en esta silla de nuevo muy pronto. Sí, y que entramos a otros temas porque hoy la verdad es que ha sido un privilegio, un honor, pero sobre todo es, como te diré, es una oportunidad para mi corazón de poder darle un poquito de regreso a una industria que me ha dado todo. Y por eso estamos, la mayoría de nosotros que estamos en esta industria, por cariño, por vocación, y no vamos a ir a ningún lado. Entonces vamos a construirla lo mejor posible. Y de eso se trata Vistiendo a México. Muchas gracias.